Hola, yo soy la mami de Alessandra Ivette, la cual fue diagnosticada con arteritis de Takayasu. Y queremos contarles cómo empezó esta historia porque tiene muchos pequeños detallitos que queremos contarles. Alessandra fue una niña totalmente planeada, por lo cual desde la semana 4, me parece, yo tuve un control mes por mes, o sea, ningún mes me dejé de atender con nuestro ginecólogo de base. Alessandra nació con un 9/9 de Apgar, por lo cual su desarrollo fue totalmente normal, más o menos los 3 primeros meses. No hubo ninguna eventualidad, todo parecía normal, íbamos a las citas. De hecho, en una cita con un pediatra, nos indicó que Alessandra tenía un pequeño soplo en el corazón, el cual lo fuimos a rectificar con un médico de base, el cual dijo que no era algo preocupante, ya que se diagnosticaba como un soplo funcional. Ya con este soplo funcional seguimos adelante con nuestra vida hasta los 6 meses aproximadamente. Pues salíamos como cualquier familia al centro comercial, a comer. De hecho, apoyábamos a mi esposo. Él tiene un canal en YouTube llamado Cubotonske que se dedica a recomendar lugares. Las últimas visitas que tuvimos fueron a Hidalgo y a Bioparque, por así decirlo, que era a lo que nos dedicábamos a lugares. Entonces, en estos últimos lugares, Alessandra ya se notaba muy inquieta, chillaba mucho, se notaba muy irritable. De hecho, yo pequé porque llegué a pensar que era la cuestión de los dientitos, porque más o menos coincidía con la edad. En las últimas salidas, Alessandra se notaba muy irritable. De hecho, a mí se me hizo fácil llevarla con un médico general cerca de mi casa, porque ella empezó a tener como mucha irritabilidad y tenía un poco de tos. Ese médico nos indicó antibiótico y algunos medicamentitos, pero la verdad en ese fin de semana la niña como que no notaba ninguna mejoría. Entonces decidí hablar con su pediatra de base de ese entonces. Me dio cita el siguiente lunes. Me dijo que no era lo más recomendable que le hubieran dado a Alessandra antibiótico por su edad y por sus síntomas, y nos volvió a dar un nuevo medicamento, pero ya específico para la tos, que era lo que tenía Alessandra. Ese día por la tarde Alessandra comenzó a vomitar amarillo bilioso. Me llamó mucho la atención porque era un vómito no muy común. Entonces, de ahí en adelante no se le quitó el vómito. De hecho, empezó con un amarillo, como un amarillo de yema de huevo, por así decirlo. Y se fue haciendo verdoso cada vez más. Su olor era muy fétido, muy feo, pero era líquido y era de color. Entonces eso nos llamó mucho la atención porque la Alessandra no dejaba de vomitar, ya tenía mucha intolerancia a la vía oral. En esta visita con su pediatra, Alessandra pesaba 6,5 kilos aproximadamente a los 6 meses de edad. De hecho, ella era un poquito más cortita, pero se veía más gordita. Era súper cachetona, súper gordita, entonces tenía un buen peso a los 6 meses de edad. Ya con el medicamento de Alessandra de la tos y aunado al vómito, la verdad es que Alessandra no se componía, entonces ya yo la notaba un poquito más decaída. Era una niña muy activa, ya se sentaba, entonces la empecé a notar más estilo desmayada, por así decirlo, y la verdad nos alarmamos mucho y la llevamos a urgencias. En urgencias nos dijeron que iba deshidratada, de hecho no podía hacer popó. Entonces ese médico le ayudó a Ale con un supositorio para que pudiera hacer popó, porque le hizo una radiografía. No salía nada relevante, solo que la niña estaba como constipada, por así decirlo. Nos recetó suero y nada más, porque de hecho no nos dio ningún medicamento la primera vez que fuimos a urgencias. Te estoy hablando que pasaría, no sé, a lo mejor unos 3-4 días y nada, la niña no mejoraba. Ale tenía 6 meses y medio más o menos cuando empezó todo esto que estoy hablando. La niña no tenía mejoría. Recurrimos a una segunda visita a urgencias
porque la verdad ya sentíamos que ya la niña necesitaba otro tipo de medicamento, ya tal vez para el estómago, que era lo que se sospechaba que tenía. En esta segunda visita nos fue un poco mejor, nos atendió un médico militar, el cual puso un poquito más de empeño en el caso, y revisándola nos dijo que por el vómito, porque la niña estaba decaída y deshidratada, era una posible infección en el estómago. Ya nos mandó antibiótico, y la verdad es que regresamos a casa y yo vi un poquito de mejoría como al segundo día, pero la verdad los síntomas continuaron. El médico nos dijo que si en esa semana la niña seguía desanimada y con estos síntomas que no mejoraban, volviéramos a regresar a urgencias, ya digamos en un caso ya muy extremo, para que la siguieran atendiendo. Ya Alessandra aquí ya se veía más desmejorada de su carita. Yo creo que aquí es donde empezó ella a bajar un poco de peso por el vómito, porque ya no toleraba nada vía oral, entonces ya empezaba a bajar de peso. Pasaron más o menos unos 5 días y ya la familia, ya más familia estaba preocupada, mi cuñada, mi suegra, mi mamá, mi sobrino, todos veíamos a Ale diferente. Ella era muy alegre, siempre estaba risa y risa, y ahora pues no, siempre estaba muy decaída. De hecho, se llegaba a sentar, perdió y tuvo retroceso en ciertas habilidades que estaba adquiriendo, psicomotoras. Una de esas era sentarse a los 6 meses, entonces ya ni siquiera se reía y hasta le costaba llorar, se veía muy cansada, incluso para llorar. Entonces a los 5 días pues dijimos, tenemos que buscar otro pediatra, porque ya todos los pediatras anteriores nos habían dado pues diagnósticos y medicamentos, ya muchos medicamentos, que no lograban que Ale mostrara una mejora. Donde yo trabajo tenemos un catálogo de médicos a los que nos pueden dar servicio, y encontramos un pediatra en Lomas Verdes, justo donde habíamos ido ya las 2 ocasiones anteriores a urgencias. Sin embargo, él no nos atendió nunca, sino fueron pues pediatras que estaban en urgencias específicamente. Y llegamos y dimos con el ya mencionado en redes sociales, el bendito pediatra, Juan Alba. Bueno, mira, yo soy el doctor Juan Alba Valdés, soy médico pediatra egresado del ISSSTE, del Hospital Regional 1 de Octubre. Luego hice otra especialidad en el Instituto Nacional de Perinatología, ya hace muchos años, hice neonatología ahí. Y luego trabajé 42 años ya en el ISSSTE como jefe de servicio de pediatría y luego como jefe de servicio de neonatología. Y hace unos días acabo de pedir ya mi jubilación. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Juan Alba, llegamos con él a consulta, como todo médico hizo su revisión general, le platicamos toda la historia con mucho detalle, esta misma historia, pero con muchísimo más detalle de medicamentos, etc. Y él determinó que tenía que quedarse internada en urgencias, de manera urgente. Se quedó internada desde ese día. Cuando yo vi a Alessandra, se me hizo raro que había llegado varias veces a urgencias con cuadros pues frecuentes en los niños, pero algo no cuadraba. Había recibido varios antibióticos, había tenido infección de vías respiratorias, se había distendido, había vomitado. Entonces, cuando tenemos un cuadro así de deterioro del estado general, siempre es mejor internar a un paciente y estudiarlo bien. Hicimos muchísimos estudios y entre ellos me llamó la atención que escuchaba yo algo raro en su corazoncito. Entonces, aquí el principal meta que yo me propuse desde un principio es, bueno, ¿qué tiene esta nena? Y tenemos que llegar a un diagnóstico exacto. En esas alturas de la historia, Ale era muy amarilla. Nos extrañaba mucho porque yo llegaba del trabajo y pues veía una Ale en la mañana y en la noche veía totalmente una Ale distinta. Cuando se internó Ale en esta ocasión, ella pesaba aproximadamente 5 kilos 800 gramos y ya para ese entonces había perdido cerca de 700 gramos en al menos 2 semanas. Fue una caída drástica en su peso porque ya era intolerante a la vía oral. Todo el medicamento y toda la comida que le dábamos no pasaban
ni 10 minutos tal vez, y volvía al estómago y pues era desesperante porque no comía, entonces bajó de peso así en caída. Cuando salieron los primeros análisis de sangre, Ale tenía una hemoglobina de 7, esto era una anemia fuerte, porque normalmente ella tenía que rondar entre los 13, 14, bueno, no sé si todos, pero ella, es lo que nos decían. Entonces le tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Fue la primera vez. Ale ha recibido 2 transfusiones de sangre, una en septiembre del 2018 y otra en diciembre. Entonces, conforme fue avanzando, también se le identificó una neumonía y empezamos a pasar por los primeros momentos de angustia. De hecho, estos momentos de angustia fueron cada vez más fuertes, cada día, cada hospitalización. Ale estuvo internada 2 ocasiones en Lomas Verdes. Esta fue la primera ocasión. En la segunda ocasión, el pediatra Juan Alba, el bendito pediatra Juan Alba, pidió asesoría también con otros especialistas y consultó a Moisés Mier, un cardiólogo pediatra, quien de manera muy amable y según yo tengo entendido no cobró nada, hizo un ecocardiograma a Alessandra. Esto fue más o menos en octubre. Entonces pedimos un ecocardiograma y ahí en el ecocardiograma se vio que tenía unos pequeños aneurismas, que son como dilataciones, como los globitos cuando los inflan y se hacen así bolitas. Entonces el cardiólogo pediatra decía que las coronarias estaban muy grandes y que el corazón también, y que estas características eran similares a una enfermedad que se llama Kawasaki, que también es una vasculitis. También es atendida por reumatólogos pediatras. Sin embargo, solo cumplía con estas 2 cuestiones, pero en el cuerpo ella no manifestaba que tuviera Kawasaki. Entonces justo ahí fue donde se comenzó a formular la hipótesis de que pudiera haber sido una vasculitis la que le estuviera afectando. Y se programó para dentro de un tiempo hacerle la primera angiotac y angiografía que se le iba a realizar a Ale. Entonces, esto motivó que se profundizara el estudio y pidiera yo el apoyo de 2 excelentes radiólogos, del doctor Oscar García y del doctor Joel Maldonado, y pues hicimos ya el estudio completo. Se le hizo una arteriografía y ahí se vio que tenía aneurismas. ¿Por qué aneurismas en una bebita tan chiquita? Existen varios problemas varias enfermedades que se llaman arteritis. Arteritis son inflamaciones de las arterias. Y entre las arteritis que puede tener un niño, es muy poco frecuente una arteritis de lo que tuvo Alessandra. Fue en esa angiografía y en esa angiotac cuando otros 2 especialistas que apoyaron a Juan Alba nos dieron la noticia. Estábamos afuera porque pues en ese entonces que picaran a Ale era para nosotros grave, ¿no? Que le transfundieran sangre era como angustia, que nos dijeran que sus coronarias y el corazón estaba muy, muy grandes, fue otro momento de más angustia y les comentamos, esto fue creciendo cada vez más. Y cuando le hicieron la angiografía y la angiotac, nosotros pensábamos que le estaban haciendo una cirugía y estábamos bien angustiados afuera en la sala de espera. Fue el primer momento grave, por así llamarlo, de angustia, que estaba superando a todo lo anterior. Y cuando salimos yo fui el primero en recibir la noticia porque Sandy tuvo que salir un momento. Cuando nos dijeron que era arteritis de Takayasu, yo, ni Sandy ni yo veíamos ni siquiera de cerquita, ni siquiera la noción a lo que nos íbamos a enfrentar. No teníamos ni la menor idea. Cuando se llegó al diagnóstico de arteritis de Takayasu, yo realmente, pues todos estábamos desconcertados porque en la literatura no hay casos publicados en un bebé de 6 meses. Parece que hay uno en Chile, un bebé de 7, 8 meses, y en Europa algunos de 1 año, pero pues sí llamó mucho la atención esto. Se vio que sus arterias tienen dilataciones y pues es un caso muy interesante, pero sobre todo que pone en peligro la vida de la nena. Con la ayuda
de los excelentes radiólogos que te comenté y con la ayuda del cardiólogo también, del doctor Moisés Mier, fue que decidimos que debe manejarla un especialista en reumatología y en inmunología, y fue así que la mandamos a que la manejen ya en otro lado. Entonces fue ahí donde nos dijo doctor Juan Alba que teníamos que acudir con un reumatólogo pediatra, y comenzamos a buscarlos. Fíjese que una de las cosas que cuando llegamos con las demás personas a las que fuimos buscando o que nos fueron encontrando algunos, ¿no?, por así llamarlo, nos decían, y lo repito y lo voy a decir literalmente, bendito pediatra con el que se encontraron. Esto no es para nosotros ninguna exageración. ¿Por qué esta sorpresa de que un pediatra pudo haber llegado hasta ese diagnóstico? Claro, con ayuda de muchos más especialistas. Pues mira, la pediatría es una especialidad muy amplia, sumamente amplia. Yo, aparte de pediatra, soy neonatólogo, y dentro de neonatología es desde que nacen hasta el mes de edad. Y hay tantas cosas y tantas que nunca podemos saber todo, pero lo que sí podemos es profundizar en los estudios, tener la curiosidad de decir esto no me cuadra, esto no es normal, y vamos a pedir que nos ayuden especialistas de otras ramas. Y lo más importante de la medicina es el diagnóstico. Un diagnóstico certero provoca un tratamiento adecuado, pero esperemos que con el tratamiento que se le está dando pues se mejore y se pueda decir que es el primer caso que hay de esta edad y que se salió adelante. Nosotros somos la familia Takayasu y vamos a seguir contando acerca de esta enfermedad. Bye. Bye.